y bienvenidos a esta presentación del PI System. Soy Roberto Serrano, ingeniero de preventas en AVEVA, y llevo trabajando con PI desde mediados de 2018. El objetivo de esta sesión no es hablar sobre cómo migrar vuestra licencia eDNA a PI, ni tampoco entrar en ningún detalle técnico sobre migraciones de sistema. Lo que quiero hacer hoy, en este rato, es hablaros sobre las funcionalidades y los beneficios del PI System y cómo estas funcionalidades y beneficios pueden ayudar y ayudan a nuestros clientes y usuarios a optimizar sus operaciones. Para eso, os propongo la siguiente agenda. Empezaré dando un poco de contexto sobre AVEVA y el PI System. A continuación, hablaré sobre por qué PI se creó, para qué sirve y cómo funciona. Cubriré los módulos principales del sistema y, por último, veremos algunos ejemplos concretos. Si os parece, vamos al grano. AVEVA es un fabricante de software industrial con presencia prácticamente en todo el mundo. Con más de 6.000 empleados y 4.000 partners, estamos presentes en más de 30 países. El PI System es uno de los productos del catálogo de AVEVA. Podemos encontrarlo en más de 20.000 despliegues industriales, ya sean líneas de producción, minas, fábricas, redes, etc. Y además, el PI System trata más de la mitad de los datos industriales producidos en todo el mundo, unos 20.000 millones de datos aproximadamente. La incorporación de Osisoft dentro de AVEVA aporta a las soluciones industriales de AVEVA una capa sólida de datos de calidad, fiables, enriquecidos y contextualizados en los que apoyarse. Esto es lo que llamamos la Performance Intelligence. Y este concepto de Performance Intelligence no es humo, sino que consiste en facilitar datos fiables, precisos y de calidad a los clientes de AVEVA para poder implantar soluciones inteligentes y agnósticas que se pueden integrar en apenas algunos días y que permiten mejorar la agilidad del negocio y construir un futuro sostenible. Eso es la Performance Intelligence. De esta manera, las dos ofertas se integran perfectamente en el portfolio, con el PI System como piedra angular de la gestión de la información operacional, sirviendo de base al abanico de aplicaciones AVEVA para aumentar la capacidad de cada una de estas soluciones. Como se puede sospechar, el PI System es una infraestructura de datos industriales cuyo objetivo es recoger todos los datos operacionales, ya sean de sensores, plantas, fábricas, líneas de producción, y servirlos a los usuarios finales para que los usen como lo necesiten. A lo largo de 40 años, nuestros clientes han desplegado PI para responder a multitud de retos y escenarios. Y en realidad, todos estos ejemplos se pueden acabar clasificando en 6 objetivos principales. La seguridad, tanto de las personas como de los procesos, eficiencia energética, optimización de procesos y de producción, mantenimiento, calidad y regulación. Muchos de estos casos están documentados y se pueden consultar en nuestra página web. En total, hay más de 3.000 testimonios disponibles. El PI System está disponible en 3 versiones. PI On-Premise es el PI System clásico y la versión del sistema a la que se hace referencia en la mayoría de los casos. Se trata de un despliegue on-premise, es decir, sobre un PC o servidor físico o virtual dentro del perímetro del cliente, operado y mantenido por el cliente. Edge y Cloud son ofertas más recientes, que se han desarrollado para responder mejor en escenarios que han aparecido con la evolución del mercado. Edge nos permite capturar los datos del IIoT o del Industrial Internet of Things o de los escenarios más inaccesibles y puede enviarlos a PI On-Premise o a PI Cloud. Cloud, por su parte, es nuestra oferta SaaS, PaaS, Software as a Service o Platform as a Service, mantenido por nosotros y explotado por nuestros clientes. El espíritu de las 3 versiones es siempre el mismo, recoger los datos de las fuentes necesarias y servirlos a donde se necesita. Hoy hablaré principalmente de PI On-Prem, es decir, PI On-Premise, y sobre por qué PI ayuda a sus usuarios a acceder a los datos operacionales de forma segura, estructurada y contextualizada. Esto desde hace más de 40 años. Pero antes de entrar en los detalles, quiero mencionar algo importante. A pesar de la diversidad y complejidad de nuestros clientes y los distintos despliegues, el PI System es un producto estándar que se despliega y da resultados muy rápido. En una semana, el sistema está instalado y funcionando, y permite monitorizar los datos y los primeros equipos. En apenas un mes, con algunos días de acompañamiento y de formación, el primer caso de uso ya está puesto en marcha, junto con una primera aproximación del modelo de datos y equipamiento. Y apenas al cabo de 6 meses se empiezan a recoger los frutos de este primer caso de uso.
Tras este inciso sobre la velocidad de despliegue, hablemos ahora de por qué existe el PySystem, para qué sirve y por qué se creó. Bien, cuando el fundador de Osisoft, Pat Kennedy, creó el PySystem hace más de 40 años, necesitaba una herramienta que le permitiera monitorizar qué ocurría en ciertos equipamientos industriales ante situaciones no lineales o inesperadas, es decir, cuando había subidas de tensión, pérdidas de alimentación y cosas así. Tras varias décadas de evolución, el PySystem sigue manteniendo el mismo espíritu: proporcionar a los usuarios la información crítica de sus instalaciones. Esto es lo que podría ser el PySystem. En inglés, hacemos referencia a The Art of the Possible, el arte de lo posible, porque al ser una infraestructura de datos, los usuarios pueden configurar las visualizaciones o aplicaciones como les interese en cada caso. A menudo, los datos de Py se consumen en paneles de control más o menos como este. El panel de control nos muestra en tiempo real el estado de una turbina, con datos instantáneos e históricos que provienen de los autómatas, información de contexto que proviene de fuentes externas e indicadores calculados en tiempo real a partir de todo lo anterior. En este otro ejemplo, tenemos una visión un poco más macroscópica de un proceso minero, más adaptado a un rol de supervisión. Una vez que los datos están en el PySystem, el objetivo de la herramienta es ayudar a los usuarios principalmente en la toma de decisiones y en el análisis de problemas y mejoras. Todo esto, por supuesto, basándose en información real, sin tener que hacer hipótesis ni asunciones. Es decir, que Py nos da la visión en tiempo real del estado de nuestras operaciones y nos permite también investigar más en profundidad lo que ocurre, lo que ha ocurrido o lo que ocurrirá. Para construir este tipo de cuadro sinóptico hay que traer los datos a los usuarios que lo necesitan. Y esto es exactamente lo que hace el PySystem, como una infraestructura de datos operacionales, que es lo que es. Para poder explotar los datos operacionales, principalmente hay dos retos. El primero, recolectar los datos, que a menudo son inaccesibles físicamente o se comunican por protocolos inhabituales o están en zonas críticas de seguridad. Y una vez que los datos se han recolectado y están a disposición de los usuarios, nos encontramos con el segundo reto, que es entenderlo. ¿Qué tipo de magnitud estamos recuperando? Temperatura, presión, velocidad. ¿Cuáles son sus unidades? Metros, kilogramos, grados. ¿A qué equipo hace referencia? ¿En qué momento se ha tomado la muestra? Y el PySystem responde a estos dos retos, recuperando los datos de forma segura y enriqueciéndolos con el contexto necesario para poder explotarlos. En otras palabras, el PySystem va más allá de la noción de historia en clásico, aunque fue primer historian del mercado, y nos permite acceder a los datos de forma estandarizada, organizada y comprensible por los colaboradores de mi negocio, sin que necesariamente ellos hayan hecho ellos mismos el despliegue de los autómatas y sensores. De esta manera, el PySystem nos permite romper con la complejidad clásica de los sistemas de información industriales, en los que distintos subconjuntos de los datos residen en distintos módulos, cada uno con su propio formato y su propio sistema de control de acceso, que luego hay que cruzar y contrastar, por supuesto. En un esquema como este, cada caso de uso necesita un flujo y tratamiento de datos diferentes, y la complejidad de este tipo de esquemas hace que los datos de cada módulo acaben quedando aislados del resto, apareciendo así silos de datos, que son muy difíciles de explotar y por supuesto de mantener. A diferencia del esquema anterior, el PySystem normaliza el flujo de los datos. Con tres capas lógicas de funcionamiento, el PySystem recoge, almacena y sirve los datos de forma estándar a los usuarios y a las herramientas que lo necesitan. Bueno, de acuerdo, todo esto suena muy prometedor, pero ¿cómo funciona en realidad? Pues bien, posiblemente esta sea la diapositiva más importante de toda la presentación. Como acabamos de ver, el PySystem funciona siguiendo un esquema de tres capas. Independientemente de la complejidad del despliegue, todas las implantaciones de Py funcionan exactamente de la misma manera, ya sea un despliegue sobre un servidor o bien sobre 40. En la primera capa, de recolección, encontramos las interfaces y los conectores, que recuperan los datos de las fuentes de datos y los envían a la segunda capa. En la segunda capa, de almacenamiento y tratamiento, nos encontramos con el núcleo del sistema, el PyServer. Y en la tercera capa, de entrega de los datos, disponemos de varias herramientas para consumir y explotar los datos, como los integradores, las herramientas de visualización o PySystem Access. En la primera capa de recolección, disponemos de más de 400 interfaces y conectores diseñados para recuperar los datos de prácticamente cualquier sistema industrial.
Se trata de módulos desarrollados y mantenidos por AVEVA, listos para configurar sin que haga falta ningún desarrollo para conectarse a las fuentes de datos. Las interfaces y los conectores recogen los datos en tiempo real y los envían al PyServer. Pero en algunas ocasiones las fuentes de datos no están conectadas a la red. En estos casos, nuestra herramienta PyManualLogger permite crear formularios de recogida de datos. Y usando estos formularios, los operadores pueden ejecutar rondas de inspección y recoger los datos manualmente para enviarlos al Py. Una vez recogidos los datos, estos llegan a la primera capa del PyServer, el Data Archive. En este ejemplo, vemos los datos recogidos para el punto p01.bt.pv. El PyDataArchive almacena los datos de forma eficiente aplicando algoritmos de compresión que permiten ahorrar el máximo de espacio disponible sin sacrificar la fidelidad de los datos originales. Una vez los datos están historizados, entra en juego la segunda capa, ACE Framework. ACE Framework permite estructurar y normalizar los datos añadiendo información de contexto de forma que la información sea más accesible y comprensible por los usuarios. En el ejemplo, vemos cómo los puntos del Data Archive, con nombres complejos, se traducen en variables comprensibles dentro de una organización jerárquica y lógica del negocio. ACE Framework no se limita a organizar los datos del Data Archive, sino que puede también cruzar estos datos con otros datos procedentes de sistemas externos, como bases de datos de mantenimiento o bases de datos de información de proveedores. Puesto que ACE Framework se basa en el concepto de modelo, en inglés templates, vamos a poder crear y gestionar tantas instancias de un modelo como unidades haya de este equipamiento. El uso de estos modelos, o templates, es importantísimo, porque los modelos añaden una dosis fortísima de gobierno de datos y además minimizan el coste de acceso y mantenimiento a la información. La siguiente capa de enriquecimiento de los datos es Asset Analytics. Esta capa de PyServer permite definir y ejecutar cálculos a partir de los datos en tiempo real. Y estos cálculos se pueden crear dentro de los modelos, dentro de los templates, y por lo tanto reutilizarse para todas las unidades similares que haya en nuestra planta. Los resultados de estos cálculos se pueden historizar, y a menudo nuestros clientes los utilizan para definir indicadores sencillos a partir de numerosas variables. En este ejemplo, podemos ver en una sola curva de eficiencia si todo va bien, sin tener que ir al detalle de cada parámetro de una bomba. Además de los cálculos de Asset Analytics, el PyServer nos permite identificar eventos con el módulo EventFrames. Los EventFrames son un mecanismo que nos permite apuntar intervalos de tiempo en los que algo relevante está ocurriendo. Es decir, toda situación que tiene un principio, un final y un contexto que queremos capturar para poder comparar en el tiempo. Por ejemplo, excursiones, derivas, arranque, parada, lotes de producción, etc. Por último, el módulo de notificaciones permite enviar alertas cuando se cumple una condición determinada. Py puede enviar estas notificaciones no solo por email, sino también a través de APIs, lo que permite automatizar flujos y activar reglas de negocio. Como vemos, el PyServer no se limita a almacenar los datos brutos que se reciben de la primera capa. Con el tratamiento y enriquecimiento de los datos, el PyServer es verdaderamente una fuente única y fiable a la que los usuarios y herramientas pueden acceder y en la que pueden confiar. Una vez los datos recogidos, estructurados y enriquecidos, entra en juego la tercera capa, de entrega de datos. En esta capa encontramos varias herramientas, de las cuales la más popular es PyVision. PyVision permite la creación de cuadros de mando que permiten monitorizar lo que ocurre con nuestros procesos y equipos en tiempo real. Con una interfaz web muy sencilla y utilizando principalmente el método de arrastrar y soltar, es decir, de drag and drop, los usuarios pueden crear estas vistas muy fácilmente para seguir las operaciones a distancia o crear un gemelo digital. Los ejemplos que veíamos al principio de seguimiento de las operaciones mineras estaban hechos en PyVision. La segunda herramienta de esta capa también es muy popular, es DataLink. DataLink permite acceder a los datos del PySystem directamente desde Microsoft Excel. Con DataLink, los usuarios pueden analizar los datos del PySystem o crear informes dinámicos, y todo esto desde una herramienta que les es muy familiar, Microsoft Excel. Por supuesto, utilizando todas las funcionalidades del PyServer, la capacidad de cálculo en tiempo real, los modelos de ACE Framework, los eventos, etc. Sin duda ninguna, PyDataLink es una de las herramientas más utilizadas también por nuestros clientes. A menudo, nuestros usuarios
quieren consumir los datos de Pi y explotarlos con otras herramientas. El Pi Integrator sirve exactamente para esto. Sirve los datos de Pi directamente a otro sistema, ya sea para hacer volcados de datos masivos para análisis con Power BI o para alimentar en tiempo real un broker para realizar análisis avanzados. Lo interesante de verdad es cuando el Pi System se retroalimenta con los resultados de estos análisis, para lo cual se puede utilizar o bien una interfaz o conector como los que ya hemos visto anteriormente, o bien la última de las herramientas de la capa de entrega, que es Pi System Access. Y este Pi System Access es el componente que permite al Pi System estar 100% abierto al exterior, tanto para alimentar como para consumir datos. Por eso decimos que el Pi System es totalmente agnóstico. Pi System Access es un conjunto de herramientas de desarrollo que da acceso de forma programática al Pi System, principalmente a partir de 4 grupos de tecnología. El primero, AF SDK, que es la misma tecnología en la que está hecha Pi. A continuación, Pi Web API, que es principalmente una herramienta para integraciones por API REST. A continuación, Pi SQL Client, para acceder a Pi como si fuera una base de datos relacional. Y por último, Pi OPCDA HDA Server, para utilizar Pi como si fuera un servidor OPC. En resumen, estas son las 3 capas del Pi System: recolección de datos, almacenamiento y enriquecimiento, y entrega. Y ahora que tenemos una idea clara de qué hace el Pi System On-Premise, el clásico, veamos cómo funcionan las otras versiones del sistema. Como mencionábamos al principio de esta sesión, el Pi System se ofrece hoy en 3 versiones diferentes. Hasta ahora solo he hablado de Pi On-Premise, la versión que nos encontramos típicamente en las fábricas y en nuestros clientes históricos. Pero también hay otras 2 versiones, Edge y Cloud, disponibles para cubrir un perímetro mayor de escenario. Empezamos por Edge. Edge es una versión ligera del Pi System clásico. Tiene múltiples aplicaciones, pero cobra especialmente sentido cuando no disponemos de hardware suficiente para instalar un Pi On-Premise o cuando es necesario acceder a los datos localmente antes de almacenarlos en un Pi Server On-Premise o en un Pi Cloud. El Edge Data Store, o EDS, se puede instalar en equipos con pocos recursos, como por ejemplo una Raspberry Pi, no necesariamente en plataformas Windows, y esto hace que sea muy sencillo embarcarlo en equipamientos en los que era difícil o demasiado costoso instalar un servidor físico para hospedar un Pi System On-Premise. Además, antes de enviar los datos hacia un Pi On-Premise o un Pi Cloud, Edge Data Store permite el acceso local a los datos, con lo cual es posible procesarlos o hacer analíticas en tiempo real antes de enviar todo para almacenamiento permanente en Pi On-Premise o en Pi Cloud. Precisamente por esto, Edge Data Store es muy conveniente en escenarios remotos, en los que la conectividad entre los equipamientos y un posible Pi On-Prem o un Pi Cloud no son fácilmente accesibles. Además del Edge Data Store o EDS, en la sección Edge de Pi nos encontramos con los Pi Adapters, que son versiones modernas y ligeras de las clásicas interfaces y conectores. Y también nos encontramos aquí a OMF, que es OSI of Message Format, y es el protocolo que permite la integración de nuevos flujos de datos dentro de Pi. La última pieza del puzzle es Pi Cloud, OSI Soft Cloud Services o OCS, que pronto se llamará Aviva Data Hub. Se trata de nuestra oferta Software as a Service o Platform as a Service, que es una oferta nativa en el cloud, operada y mantenida por nosotros. OCS se puede alimentar de datos que proceden de PyEdge, ya vengan de los adapters o de Edge Data Store, de Pi On-Premise o desde cualquier otra aplicación a través de OMF. Al ser un sistema cloud, es muy escalable y accesible, lo cual lo hace especialmente adaptado para ciertos escenarios que son más difíciles de cubrir con PyEdge o con Pi On-Prem. Estos escenarios son, por ejemplo, la gestión de grandes volúmenes de datos para analíticas avanzadas, gracias precisamente a la elasticidad del cloud. Otro escenario sería la monitorización remota, aún más sencillo que con Pi On-Premise, puesto que los datos están accesibles desde cualquier lugar con acceso a Internet. Otro escenario es la integración con aplicaciones de terceros, dada la accesibilidad de los datos y todas las funciones de OCS a través de API REST. Y por último, la compartición de información con distintas entidades y partners, todo ello de forma muy sencilla y segura. Probablemente, con todo el contexto, esta imagen ahora es mucho más comprensible que cuando empezamos la sesión, manteniendo siempre el mismo espíritu de 3 capas: captura de datos, almacenamiento y tratamiento, y entrega a usuarios y aplicaciones.
OSIsoft y ahora Beba siempre se han tomado muy en serio la seguridad. El PI System es una infraestructura de datos operacionales críticos y sabemos que los datos deben estar accesibles al mayor número de interesados posible sin que por ello los equipamientos y procesos críticos queden expuestos a riesgo. Además de la seguridad del propio PI System, a través de tecnologías estándar de autentificación, a través de metodologías seguras de desarrollo y a través de auditoría frecuente, PI en sí mismo tiene un rol fundamental como pasarela a los datos. Mientras que tradicionalmente acceder a los datos ha implicado acceder a las fuentes de datos, la implantación del PI System permite que los usuarios no interfieran con los sensores ni las infraestructuras críticas para acceder a la información. De hecho, ni siquiera es necesario que los usuarios entren en el perímetro de seguridad de las redes de control, que a menudo están separadas de las redes de negocio con firewalls y con otros dispositivos de seguridad. Y por supuesto, esto es clásicamente un quebradero de cabeza para los departamentos de IT. Por último, es importantísimo señalar que nuestros clientes no están solos. Aveva pone a disposición de los usuarios de PI una variedad de servicios de calidad con gente apasionada y loca por ayudar. El equipo de soporte técnico, que me dio la bienvenida a Aveva y que trabaja incansablemente 24/7, el equipo de Customer Success, que os acompaña para asegurarse de que cumpláis vuestros objetivos, el equipo de formación, con instructores experimentados y cursos adaptados a cada necesidad, y por último la comunidad de usuarios, disponible tanto en línea a través de PySquare como físicamente en PyWorld. Para terminar esta sesión, me gustaría citar algunos ejemplos concretos. Nuestra página web tiene, como ya he dicho, más de 3.000 testimonios de nuestros clientes, que se pueden filtrar por industria, caso de uso o por función de negocio. Yo he seleccionado dos casos en particular, ambos en España. El primero de los ejemplos es Heineken, la cervecera más importante de Europa y la tercera del mundo. Para una organización de esta envergadura, la sostenibilidad y el uso responsable de recursos son retos fundamentales. Heineken tenía el objetivo de reducir un 25% el consumo de agua y un 40% las emisiones de CO2 entre 2008 y 2020. Tras varios años de mejora, la nueva fábrica en Sevilla había alcanzado el límite de la optimización sin conseguir cubrir el objetivo de mejora. Lo que hizo Heineken fue instalar el PI System para ayudar a identificar esos puntos de mejora que estaban buscando. PI permitió a Heineken alcanzar estos objetivos, así como además un ahorro de 400.000 euros anuales en consumo de agua, climatización y energía. El segundo ejemplo es Kellogg's, que como muchas otras referencias del sector, se enfrenta igualmente a objetivos muy agresivos de sostenibilidad y en 2005 adoptó un plan de reducción de consumo energético. Para lograr estos objetivos, Kellogg's necesitaba saber factualmente dónde se estaba consumiendo energía y para qué. Y solo en unidades de climatización y ventilación, PI ha permitido a Kellogg's descubrir desajustes en los circuitos que calentaban aire previamente enfriado y viceversa. Todo esto innecesariamente, evidentemente. Gracias a PI, Kellogg's se ahorra unos 5 millones de dólares al año entre ahorros de consumo y subvenciones por eficiencia energética. Con estos casos concretos llegamos al final de la sesión. Para despedirnos, me gustaría que recordéis tres ideas principales. La primera, que PI no solo es PI on-premise como hace algunas décadas, sino que abarca igualmente un espectro Edge y Cloud. La segunda, que PI es una infraestructura de datos, no un simple historia en que almacena datos brutos sin más. Y por último, que el valor de PI es tangible y real. Recordad los 5 millones de dólares al año que se ahorra Kellogg's. Enhorabuena por haber llegado hasta el final. Espero haberos contagiado un poco de mi efusividad y mi pasión por el PI System y hasta pronto.